Cusco nos ayuda a entender que detrás de estos muros, detrás de estas iglesias, hay enormes conflictos que todavía no se han resuelto. Yo soy Luis Nieto de Gregori, soy escritor, interesado en la historia del Cusco y quiero invitarlos a que cuando vengan al Cusco vean más allá de la hermosura de esta ciudad, vean más allá de sus monumentos y descubran los ríos profundos que atraviesan la historia del Perú, del Cusco, de América. Quédense con nosotros para entender esta sociedad tan dura y al mismo tiempo compleja, retadora y finalmente maravillosa. Lucho, con mucha alegría lo encuentro a usted en el corazón de Cusco, en el centro del imperio inca, en el mercado de San Pedro, que es donde viene toda la gente aquí a comprar. Gracias por esta entrevista y gracias por recibirnos. Vamos a caminar un poquitito. ¿Y la iglesia de San Pedro? Es la iglesia de San Pedro y estamos en lo que se llama el eje procesional de Cusco. Les pido que nos acompañen en esta entrevista porque estamos con un gran historiador, Lucho, un gran escritor que se dice fácil pero no es. Usted sacó el segundo lugar en el Premio Nacional de Literatura Peruana, que es una cosa impresionante. ¿Se le movió algo a usted o no? Sí, bueno, es una noticia que acabo de recibir unos días, que me emocionó mucho. Sí. Además me emocionó más porque es un premio que ha ganado un escritor de muchísimo prestigio, Rafael Dumet, que también hace novela histórica como yo. Él tiene una novela, El espía del Inca, que dialoga mucho con la novela con la que yo he sido premiado, que se llama Muchas veces dudé. Es una novela que cuenta la historia de un cronista indio, Huamán Poma de Ayala, y sus conflictos con su maestro, un fraile mercedario español, que escribe una crónica sobre el Perú y luego Huamán Poma escribe su propia crónica. Qué interesante. Y tienen muchas peleas que yo cuento en la novela. Qué interesante. ¿Es una lucha vivir cotidianamente aquí en Cusco, Lucho? Es una lucha, es hermoso, te conflictúa, te reta, porque el Cusco es una ciudad donde el peso de la historia está a cada paso. A nuestra espalda tenemos iglesias coloniales, a la izquierda tenemos muros incaicos, una gran andenería, y al mismo tiempo es el lugar donde chocan estas dos culturas, la europea y las civilizaciones andinas, y de donde nace el Perú de hoy, un Perú con abismos étnicos y culturales muy profundos, muy marcados. Y acá hay una sociedad, como toda la peruana, donde la mayoría de la población indígena o mestiza está desde siempre estructuralmente excluida de todos sus derechos. Y se ve, por ejemplo, en una cosa muy sencilla. A ver. La mayoría de la población de esta ciudad, como el 60%, es quechua hablante o bilingüe quechua-castellano. Y uno no va a escuchar quechua en las calles, porque cuando esta población habla el idioma quechua, es marginada, es excluida, es objeto de burlas, lamentablemente. Entonces, por eso es una ciudad que te reta. Es una situación que debemos cambiar, que no puede seguir así. ¿Qué representa entonces la ciudad para usted como escritor? Para mí esta ciudad es el crisol de la nacionalidad peruana. En esta ciudad, sobre todo, cuando llegan los europeos, se establecen aquí con el reto de construir una nueva sociedad, un nuevo orden social, imponerse a las noblezas nativas, a las noblezas originarias.
y lo logran con el tiempo, pero al mismo tiempo esta ciudad es una muestra de la enorme resistencia de todas las culturas originarias del Perú. Un gran escritor peruano, José María Arguedas, decía que en el Cusco vemos también a cada paso cómo la fuerza creadora de los pueblos originarios se traduce en la arquitectura de la ciudad, en la cultura de la ciudad, en toda la nación peruana. Cuando uno aprende a mirar el Cusco, ve belleza por todos lados y ve los conflictos que el Perú enfrenta el día de hoy por todos lados, sobre todo en este mercado. Hábleme por ejemplo, ¿no? de estos 3 conflictos. Recuérdemelo, los vamos a desmenuzar. Los conflictos más importantes son de una nación que con la República surge de espaldas al mundo indígena. Un pequeño grupo criollo, heredero de la sociedad española, se adueña del Estado, se adueña de toda esta nación y excluye totalmente a la población indígena, que es mayoritaria, que es el 90% de la población. Eso genera un abismo social impresionante que continúa hasta el día de hoy. Otro conflicto creo que siempre hay que mencionar, por favor, es que la sociedad peruana surge de la violación de la mujer indígena. Los conquistadores que llegan a este territorio primero se apropian de las nobles indígenas, de las princesas indígenas, tienen hijos con ellas, luego las repudian, ¿no? Y las dejan en una situación de marginalidad, pero luego el Perú nace de la violación permanente de la mujer indígena de parte de soldados, de parte de curas, de parte de funcionarios, y esa creo que es una de las raíces del enorme machismo de sociedades como la peruana y la mexicana, ¿no? Somos el maltrato a la como mujer, sociedad fruto de la violación de la mujer indígena, y creo que esos son los grandes abismos que tiene la sociedad peruana. un patrón que vemos por siglos, el maltrato a la mujer, el machismo en Perú. Usted ha trabajado mucho el tema de la sexualidad en el Perú. ¿Sigue habiendo este patrón tan fuerte como lo que usted comentó recién? Sí, empieza con la conquista europea, cuando incluso la más alta nobleza indígena, las princesas incaicas, Usted lo dijo, las princesas de otros pueblos, porque eran numerosísimos, son tomadas por los conquistadores españoles como concubinas, y luego eso se va difundiendo a todo nivel. Llegan los soldados, los curas, los corregidores y siguen violando a las mujeres indígenas, y eso luego se ha mantenido a lo largo de toda la historia del Perú. Con la República eso, lejos de cambiar, se consolida, y finalmente lo que tenemos en el Perú, en la historia peruana, es un patrón de subordinación de la mujer indígena, sobre todo en el espacio doméstico. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, muchas veces las chicas, las jóvenes que trabajan en servicio doméstico son abusadas por el dueño de la casa o por los hijos de esa familia en la que trabaja. Y es algo que lamentablemente no tenemos en cuenta en la sociedad peruana. No somos conscientes de eso, pero yo creo que la conclusión que podríamos sacar es que la sociedad peruana es una sociedad enferma. Se ha construido a lo largo de los siglos una sexualidad que se basa en el abuso de las mujeres indígenas, de las mujeres mestizas,
y sin que como sociedad tengamos clara conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Es una discusión que se lleva a cabo hoy en la sociedad? Eso solo se trabaja desde la academia, desde las historiadoras, sociólogas, antropólogas, mujeres, que con el enfoque de género estudian las masculinidades y estudian las feminidades y sí se dan cuenta claramente de esto. Pero estos estudios no han llegado al debate público, que debiera ser parte del debate público. Y es por eso que yo he dedicado los últimos años a trabajar el tema en un libro que va a salir dentro de unos meses y que ojalá contribuya a este debate, porque es un tema que tenemos que hablar. Yo me pregunto, ¿cómo usted nació, creció, usted es cusqueño de alma, ¿no? ¿Cómo ha influido su infancia, escuchándolo hablar de todo esto, cómo ha influido su infancia y su juventud en Cusco en su decisión de ser historiador? En mi caso fue muy claro. Mi padre era un escritor muy conocido acá y era el anfitrión de cuanto artista llegaba al Cusco. Yo de niño a los 10, 11, 12 años conocí en mi casa a Mario Vargas Llosa, pude disfrutar de sus conversaciones, conocí a los principales escritores peruanos y eso me llevó por el camino de la literatura. Pero también me llevó a descubrir cómo es nuestra sociedad. Mi papá era, por supuesto, amigo de todos los artistas cusqueños, pero yo conocía a los artistas, pero nunca conocía a sus esposas. Y así descubrí de adolescente, de jovencito, que la mujer en Perú estaba recluida en el espacio doméstico. Los hombres, los artistas, los escritores, los pintores, los músicos, se paseaban por las calles, iban a los eventos, jamás con las esposas, ¿no? Y ahí es que empecé a abrir los ojos sobre esta realidad. Pero hoy vemos otra sociedad, vemos a mujeres por todos lados, vemos que ha evolucionado la ciudad de Cusco. Yo tengo dos Cuscos para ver. Usted habla de un Cusco artístico, pero después vemos a un turismo extremadamente masivo, que duele ver a un Cusco siendo invadido tan fuertemente por este turismo. ¿Cómo lo ve usted? A mí el turismo me parece importante, muy importante, pero también sería importante que como cusqueños aprendamos a gestionarlo. Tenemos que tener más autoestima, sí. Tenemos que valorarnos más como sociedad y no ponernos tan al servicio del turista. Sí. Y nosotros mismos tenemos que saldar una deuda con la cultura de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. El Cusco, lamentablemente, es una sociedad esquizofrénica. Por un lado, si ustedes vienen en junio, cuando se celebra la fiesta del sol, y se celebra la fiesta del Cusco y la fiesta del Inti Raymi, durante todo el mes la sociedad cusqueña sale a bailar en la plaza principal danzas de las comunidades indígenas, todo el mes. Y así de esta manera instrumentalizamos la cultura indígena. Pero el resto del año, 11 meses del año, nos dedicamos a denigrar, a humillar, a aplastar, a excluir a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas. Tenemos que devolver a las poblaciones indígenas el lugar que tienen que tener en la sociedad peruana. Son poblaciones que en este momento están luchando por representación política, por poder político, porque no se les siga matando. Murieron casi 70.000 durante el conflicto armado y recientemente durante las protestas al inicio del actual gobierno de Dina Boluarte. 2022-2023. 2022-2023. Murieron 50 personas que según los organismos internacionales han sido prácticamente ajusticiadas. Eso no puede continuar. Tenemos que explicar quizás durante el cambio de gobierno de Pedro Castillo a Dina Boluarte, Cusco fue un centro de fuertes manifestaciones en contra del gobierno que está hoy actualmente. Cusco se caracteriza por las manifestaciones, por las movilizaciones y por el pedido exhaustivo y fuerte de que se respeten estas comunidades y que se les dé también más poder político. ¿El cusqueño es aguerrido?
Sí, el poblador indígena cusqueño es aguerrido. En esta región de Cusco y en la región vecina de Puno se han originado los cambios más importantes de la sociedad peruana actual. Al comienzo del siglo XX se producen rebeliones campesinas en Cusco y en Puno. En los años 50 y 60 del siglo XX, en Cusco y en Puno empiezan las movilizaciones indígenas para recuperar las tierras que las haciendas habían usurpado. Y eso finalmente conduce a los dos cambios más sustanciales de la sociedad peruana. Desaparece el sistema de hacienda y desaparece la servidumbre. Hay que entender que hasta los años 70 las poblaciones indígenas vivían en condición de servidumbre. El hacendado era dueño del trabajo, de la vida de las poblaciones indígenas y del cuerpo de las mujeres indígenas. Y es en Cusco, es en Puno, donde empieza esta lucha que ha cambiado el Perú. Esos cambios que mencionábamos del 2022-2023 están generando un nuevo ciclo histórico en el Perú. Y yo soy optimista, pienso que ese nuevo ciclo histórico va a generar un cambio de modelo republicano donde finalmente, después de 3 siglos de colonia, después de 2 siglos de república, vamos a tener una sociedad, una nación, un Estado con predominio de sus poblaciones indígenas. Lucho, dígame, porque la gente lo reconoce por todos lados acá en Cusco. ¿Usted, ¿cómo le va con las redes sociales? Las uso mucho. ¿Sí? Tengo el Facebook, donde publico todas mis actividades, mis comentarios sobre temas políticos. Eso sale también en mi Instagram. Ah, muy bien. Y sigo mucho el TikTok porque se trabaja mucho el tema político ahora en TikTok. Y en Perú la protesta social ahora tiene un nuevo matiz, un nuevo cariz. No hay la movilización en la calle, pero hay la respuesta cultural. Entonces en TikTok salen todas las burlas a este gobierno y a este Congreso que está tan divorciado de la población. Lucho, en su opinión, ¿cómo han evolucionado las narrativas sobre Cusco y los Andes en la literatura peruana, ya que usted es cusqueño? Yo hablaría en general de la narrativa andina, no solo de la cusqueña. Está bien. En los años 90, el comienzo de este siglo, se da todo un debate en la literatura peruana, porque un grupo de escritores, que somos de los Andes, nos reclamamos como escritores andinos y reclamamos que tenemos una narrativa andina. Somos escritores a veces bilingües, quechua-castellano, aymara-castellano. Vivimos en las ciudades de la sierra o somos migrantes en Lima y escribimos sobre este mundo tan maravilloso y tan complejo. Tenemos que entender que la cultura aquí en los Andes bebe de fuentes milenarias y eso alimenta nuestra cultura actual. Y luego viene el choque cultural con la cultura europea, la española, y eso es la cultura andina. Y nuestra obra refleja esa cultura. Y nuestra obra era silenciada, invisibilizada, y entramos en un debate para que tenga presencia nacional. Ahora sí, cuando uno revisa las historias de la literatura peruana más recientes, se habla de los narradores andinos, de escritores, de toda esta columna vertebral que son los Andes peruanos. Y la generación de hoy en día, esta nueva generación de jóvenes quechuas que cantan en la música pop, que viajan por el mundo mostrando las tradiciones y las lenguas. No es solo la música, también se está dando en la literatura, se está haciendo poesía en quechua, cuento en quechua, y lo más importante, se está dando en el cine. Yo tuve la suerte de ser director de cultura en Cusco y desde la Dirección de Cultura promovimos
un concurso de largometrajes en lenguas originarias. Y a raíz de este concurso han aparecido películas en lengua aymara, películas en lengua quechua, y son películas que han ganado premios internacionales y que últimamente son consideradas lo mejor del cine peruano. Y vamos a mi país, que en el Festival de Mar del Plata ganó una película quechua. Quechua, Kingra. El quechua llega al Festival de Mar del Plata en una sociedad, en un país donde no solamente en Perú se reprimía mucho el quechua, sino también en los países vecinos con la discriminación. Exacto, lo mismo ocurría en Bolivia, lo mismo en el norte de Argentina, en Ecuador, una lengua que era excluida, marginada, que no se usaba en la escuela, que no se usaba en la administración pública. Y ahora se está luchando desde la cultura por cambiar esto, y el cine está cumpliendo un papel importantísimo en ello. Esta plaza fue el escenario de los principales acontecimientos. Acá, para recordar algunos no tan antiguos, se ejecutó a Túpac Amaru, que fue el gran rebelde en contra del dominio español a fines del siglo XVIII. Fue ejecutado él, fue ejecutada Micaela Bastidas, su esposa, y fueron desmembrados los miembros de ellos, fueron colocados en postes en todos los pueblos de esta zona del Perú. Y tal vez otra cosa que hay que saber, esta es la universidad. Nunca hablamos de estudiantes en Cusco, por eso me gustaría que lo comente. Acá en esta universidad, a comienzos del siglo XX, nace el movimiento indigenista del Perú. Se forman intelectuales importantísimos para nuestra historia, como Luis de Valcárcel, Uriel García, que son los primeros que salen en defensa de los indios. Lucho, es un honor tenerlo en mi programa. Caminemos. ¿Y qué me puede decir de la Gran Catedral? Dos cosas importantes que queramos compartir para toda América Latina. La catedral hay que saber que es una de las obras del barroco cusqueño más importantes, y por lo mismo del barroco americano. Yo les decía que la arquitectura española en Cusco se potencia con el genio indígena, y es este labrado de la piedra, y son piedras que han bajado de Sacsayhuamán, de la gran fortaleza incaica, y han sido trabajadas por artífices indígenas. La catedral por dentro ha sido decorada por pintores indígenas y se ha convertido en la principal obra del barroco en América, ya no solo en el Cusco. Y lo mismo esta iglesia de la Compañía de Jesús, es una maravilla del barroco porque combina estas dos tendencias artísticas, la europea española con el arte indígena tradicional, de trabajo en la piedra y luego de la pintura que se aprende de los españoles, y también el tallado de la madera. Y así es como surge este Cusco maravilloso que a veces los turistas lo dejan de lado. Qué triste eso. No lo ven como hay que verlo. Lucho, tiempo de decir adiós. Gracias por el paseo de su Cusco querido, y el mío también. Sí, bueno, es una pena despedirse, pero lo hacemos en una de las calles más hermosas de Cusco, con estos muros incas, y este que era el muro de la Casa de las Vírgenes del Sol. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que acá vivían las mujeres escogidas, pero escogidas en muchos sentidos. Las que eran sacerdotisas, las que servían a los incas, y también las mujeres que tejían los tejidos más finos, preparaban la chicha más sabrosa, la bebida sagrada de maíz, y también eran como
las mujeres que los incas entregaban a otros gobernantes para sellar alianzas aquí en este lugar. Y yo le quiero agradecer a usted porque nos ha elegido para esta entrevista y para contarnos un poco y acercarnos todo el amor que tiene usted a través de la historia de esta gran ciudad que todo el mundo quiere estar, y qué mejor representación que alguien como usted para que nos cuente un poco la idiosincrasia, la cultura y la sociedad cusqueña. Muchísimas gracias. El gusto ha sido todo mío. Gracias. Todo mío. Hasta la semana que viene.